Bienvenidos nuevamente a mi canal y en este caso vamos a hablar un poco del coronavirus. Como bien ya ustedes saben, este nuevo virus ha aparecido a inicios de este año, se ha vuelto un tema muy controvertido, sabemos muchas cosas, algunas correctas, algunas incorrectas quizás, así que bueno, pienso poder darles una ayuda con este tema y que puedan tener una idea y que puedan informar también a sus familiares, a sus amigos, a quienes ustedes consideren que necesitan saberlo. Bien, vamos entonces a ver qué es el coronavirus. Es un virus, es decir, una partícula que contiene material genético. Este puede ser ADN o ARN envuelto en una cápsula proteica, es decir, que tiene una cobertura que está llena de proteínas. No es considerado un ser vivo ya que no se puede reproducir por sí mismo. ¿Por qué? Porque carece de la maquinaria necesaria para hacerlo. Solo se puede reproducir entrando en una célula y utilizando la maquinaria de la célula para su beneficio. ¿Cómo se transmite? A través de gotitas que liberan las personas infectadas que tosen. También pueden estar en las superficies, en las cuales sobreviven un determinado tiempo. ¿Cuál es el proceso? Todo inicia con el contacto con las gotitas que fueron liberadas al ambiente. Ingresa por nuestra vía aérea, se dirige a los pulmones. Los pulmones están revestidos por células epiteliales. Estas son las células que serán infectadas. El virus se une a las células por medio de receptores específicos y después inyecta su material genético en la célula. La célula comienza a crear más material para formar nuevos virus y ya no para la célula, lo que al final lleva a aumentar mucho el número de virus y la célula al final termina muriendo. Se liberan entonces miles de virus. Todo esto aumenta exponencialmente la cantidad de virus y con ellos el número de células infectadas. En este punto, el cuerpo responde a la infección, activando el sistema inmune. El sistema inmune que existe para protegernos a veces puede ser perjudicial para nosotros mismos si no tiene una correcta regulación. El virus infecta a las células inmunes, causando que se descontrolen. De cierta forma, coloca el sistema inmune en un incesante combate y envía muchas más células inmunes de lo que debería, desperdiciando recursos y causando daño. Dos clases de células en particular causan daño: los neutrófilos y los linfocitos T citotóxicos. Los neutrófilos son buenos para matar microorganismos, incluidos nuestras células. Liberan enzimas que destruyen tanto amigos como enemigos. Los linfocitos T citotóxicos ordenan que las células infectadas cometan suicidio controlado, pero también llegan a ordenar suicidio a las células sanas. Cuantas más células inmunes llegan, más daño causan y más tejido pulmonar sano es afectado. Esto puede ser tan malo que pueden causar daños irreversibles, que llevan a deficiencias a lo largo de la vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmune recupera lentamente el control, mata a las células infectadas, intercepta a los virus y limpia los pulmones. La recuperación comienza y la mayoría de personas infectadas por el COVID-19 pasan por eso con síntomas relativamente leves. Pero muchos casos se tornan graves, ya que millones de células epiteliales murieron y con ellas el revestimiento protector de los pulmones desapareció. Eso significa que los alvéolos son infectados por las bacterias. El paciente tendrá neumonía, la respiración se dificulta e incluso llega a fallar. Y los pacientes requerirán de respiradores para sobrevivir. El sistema inmune luchó incansablemente produciendo armas contra los virus, mientras que las bacterias se multiplicaban. El sistema inmune queda sobrecargado. Las bacterias llegan a la sangre y al cuerpo, y si esto pasa, es muy probable que lleve a la muerte. Tenemos futuros posibles para las pandemias, uno rápido y otro lento. La velocidad depende de cómo actuemos frente a la pandemia en los primeros días de su aparición. Una pandemia rápida será horrible y costará muchas vidas. Y una pandemia lenta disminuye los casos y aumenta la capacidad de atención en la salud. Este es el gráfico de una pandemia rápida y este sería el gráfico de una pandemia lenta. Pandemia. El peor escenario es una pandemia rápida, que comienza con una tasa muy alta de infección, ya que no existen medidas para frenarlas, es decir, muchas personas se enferman al mismo tiempo, lo que lleva a que los sistemas de salud no sean suficientes. No habrá recursos suficientes, como por ejemplo los respiradores, para ayudar a todos. Las personas van a morir sin tratamiento. Si este es el caso, decisiones horribles deben ser tomadas: quién vivirá y quién morirá. Las muertes es un escenario como este aumente significativamente. En este gráfico vemos cómo nos muestra la capacidad del sistema de salud que tenemos.
Si nosotros tenemos una pandemia rápida, el número de casos aumenta muy rápidamente y el sistema de salud queda colapsado, con lo cual hay muchas personas con las cuales no se pueden tratar. En el caso de una pandemia lenta, los sistemas de salud no se colapsan y las personas pueden recibir tratamiento adecuado. ¿Qué se debe hacer? Debemos transformar la situación en una pandemia lenta, para que todos los que se enfermen puedan recibir tratamiento y no haya puntos de crisis como hospitales sobrecargados. Como no hay vacuna contra el coronavirus, tenemos que adecuar nuestro comportamiento social. Eso significa no infectarse y no infectar a los demás. El lavado de manos, el distanciamiento social y la cuarentena son algunas de las medidas que se deben tomar. El lavado de manos es muy importante. El jabón es una herramienta poderosa. El virus está envuelto en una capa de grasa y el jabón rompe esa capa, con lo que se vuelve incapaz de infectarnos. El distanciamiento social es otra medida a tomar. Si es posible quedarse en casa, hay que hacerlo para proteger a aquellos que necesitan estar fuera de casa para que la sociedad funcione, como los médicos, los policías, las personas que atienden en los supermercados. La cuarentena puede incluir restricciones de viaje o pedidos para quedarse en casa. Nos brinda más tiempo a nosotros mismos y en especial a los investigadores que están trabajando en investigación y la creación de vacunas. Como reflexión, el cómo termina una pandemia depende de cómo inicia. Si comienza rápidamente y de manera abrupta, ella terminará mal. Todo depende de nosotros, de la manera en cómo actuemos. Entonces los invito una vez más a quedarse en casa, cuídense ustedes mismos y cuiden a los demás. Gracias.